Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana, mañana de domingo, celebrando servicio al Señor. Estamos nuevamente desde Iglesia de Cristo Orem con nuestros hermanitos de discipulado. Ahí lo ven ustedes, ya los van a saludar. Así que la expectativa, hermanos, es que hoy comenzamos un nuevo módulo de escuela profética. Mire qué tremendo. Así que le invitamos, hermano, que usted haga una retroalimentación de los temas anteriores por medio de Facebook Live. Ahí han quedado, hermanos. Si usted tiene alguna duda, también nos puede escribir por medio de WhatsApp para que nosotros le contestemos, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, algo que necesita reforzar, pues con todo gusto estamos acá para trabajar y equiparle a usted, la iglesia de Cristo y la novia, la amada. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto que nos acompañen en un discipulado más. Espero que este sea un tiempo de mucha bendición. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Dispongamos nuestro corazón para aprender un poquitito más de la palabra. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos esta mañana, hermanos. Es un honor poder reunirnos juntos y aprender de la palabra del Señor. Bendiciones. Dios me les bendiga, hermanos. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes, aprendiendo juntamente de lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Hoy iniciamos un nuevo tema, un nuevo módulo de la escuela profética. El módulo es el módulo 3 y el tema 1 es el mover profético en el hogar. Y para iniciar, quiero compartir con ustedes el versículo que se encuentra en Hechos 3:25. Si ustedes ven en la lámina inicial, están unas manos y en medio de las manos está una familia tomada de la mano, que significa que están unidos. Y en Hechos nos dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted es una familia que hoy por hoy estamos acá en la tierra y también es bendita. Nosotros somos hijos de los profetas. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el apóstol Pedro, cuando después de haber sanado a un cojo, ¿verdad? Estaba Pedro y Juan en el pórtico de Salomón y se da un discurso acerca de los hijos de Abraham, acerca de los profetas y de lo que había acontecido con la venida de nuestro Señor Jesús. Y finaliza con esto: sois los hijos de los profetas, sois una familia de la simiente de Abraham y son benditos. Y quería compartir con ustedes la introducción de este tema. Lo que voy a compartirles es de un documento escrito por nuestro apóstol Sergio Enríquez, titulado El Espíritu Profético en el Hogar, que se escribió el 13 de noviembre del año 2000. Pero la palabra de Dios siempre tiene continuidad. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice: en estos tiempos finales, la importancia del ministerio profético en el hogar debe de estar tomando mayor relevancia. Uno de los grandes problemas de la religión es que llevan los conceptos bíblicos, pero solamente dentro de 4 paredes de la iglesia. Esto lo que hace es generar inconsistencias en la vida cristiana, un doble ánimo, una doble vida y muy posiblemente una vida de falsedad religiosa. Dios quiere que imitemos a David cuando llevó el arca a su casa y no al templo. Su deseo era estar cerca de la habitación de Dios, así de la misma manera como Samuel dormía junto al arca del pacto. Pero el conflicto actual de alguna parte de la iglesia de hoy es acomodarse, no aceptar los cambios, aun cuando estos cambios puedan ser buenos.
o de alguna manera porque tenemos un temor de seguir adelante por algo desconocido. Hermanos, cuando estamos en la iglesia, cuando nos congregamos, posiblemente no sea muy fácil, ¿verdad? Venir a alabar a Dios, adorar a Dios, servirle. Pero cuando salimos de la casa del Señor con nuestra familia, posiblemente ya tengamos como una doble vida, ¿verdad? De decir, acá somos religiosos, muy cristianos, pero vamos saliendo de la iglesia y puede ser que empiecen los pleitos, puede ser que lo que aprendimos acá en la palabra del Señor, lo que Él intentó sembrar en nuestro corazón, la botamos cuando salimos de la casa del Señor. Entonces, este discipulado trata de cómo no debemos de llevar esa doble vida, sino cómo ser íntegros en nuestro corazón, de saber que lo que venimos a hacer en nuestro devocional diario, cuando nos congregamos, poderlo llevar a casa. ¿Por qué? Porque somos hijos de los profetas y parte de la profecía estamos en el año de la reconciliación. Reconciliación no solamente con los demás, sino que con los más próximos, con tu familia, con mi familia. Entonces, con esta introducción, queremos hablarle acerca del legado familiar. Y para ello quiero que nos acompañen en en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 21. Y dice así: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿En qué consiste un legado familiar? En dejarle una herencia, en dejar una siembra en nuestros hijos, las que ya somos abuelas, pues también en nuestros nietos, para que se cumpla el pacto que el Señor hizo con nosotros desde tiempos antiguos, donde se derrama el Espíritu y las palabras que Él ha puesto en su boca, usted se la va a repetir a su hijo y su hijo a sus hijos, a sus nietos. En esto consiste ese legado familiar. El Señor nos ha dado promesa de llenarnos nuestra boca de su palabra. También podemos ver que había 3 familias proféticas en el tabernáculo de David. Esto lo veíamos en los discipulados anteriores, cuando estuvimos estudiando la alabanza y la danza profética. Y dice que David escogió, ¿verdad?, las familias de Asaf, de Jedutún y de Emán, y que estas familias ministraban en música y canto y proféticamente en adoración en el tabernáculo. También en Amós 2:11 dice: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así?, dice Jehová, hijos de Israel. Y veíamos también acá la importancia de la familia, la importancia de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. El Señor los ha levantado a ellos como profetas y a los jóvenes dice para que sean nazareos. Quiere decir que en muchas ocasiones nuestros propios hijos sirven de profeta al darnos una palabra de consuelo, una palabra de bendición a un papá, a una mamá, a un hermano
Y Dios usa su boca para que por medio de ellos la revelación del Espíritu Santo nos acompañe en determinado momento. Y eso es lo que el Señor quiere, tener familias donde el Espíritu Santo pueda moverse, no solo cuando nos congregamos, sino en lo íntimo de la familia. Acordémonos que en la intimidad de nuestra casa es cuando los demás nos conocen verdaderamente lo que somos, cómo somos. Posiblemente acá en la iglesia seamos muy contentos, ¿verdad? Y podemos perdonar y tener misericordia a nuestros hermanos. Y en la casa somos enojados, somos un látigo y no permitimos, ¿verdad? Ni perdonamos a nuestros hijos con lo que nos hacen. Entonces, a eso es lo que en la introducción se le llama llevar como una doble vida, ¿verdad? Que podemos ser como un transformer, que nos cambiamos de vestidura solamente cuando ya salimos de congregarnos, y ya en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, somos otras personas diferentes. Pero el Señor quiere que seamos íntegros en nuestra manera de convivir, en nuestra manera de tener esta reconciliación con nuestra familia para poderle dejar un legado. Queda con ustedes nuestro hermano Wesley. Amén. Solo quería retomar también el versículo de Amós 2:11 en la Biblia Jungemann, Septuaginta, que dice: y tomé de vuestros hijos para profetas y de vuestros adolescentes, dice ahí, para santificación. Entonces, ya ahí está hablando de una generación que está levantándose, adolescentes, hasta la misma palabra, ¿verdad? Lo dice, que adolecen, pues, pero precisamente de estos que el mundo, el sistema está tomándolos para formarles su criterio, su manera de pensar. Dice la Biblia, y podemos decirlo así, que el Señor los ha tomado para que ellos puedan ser santos, para que puedan ser santos. De manera, hermanos, que este legado, el legado familiar, definitivamente no es algo que debemos de practicar, o sea, no es una práctica que ahora retomamos y luego la dejamos o la olvidamos, sino que debe convertirse en la meta de nuestra carrera y de nuestra perseverancia día con día. Quiero leer esta porción en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 30 y 32. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y dice la escritura que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Podemos notar que hay una necesidad ahí para que haya un legado familiar. Debemos primero reconocer cuáles son los altares o cuál es el altar que tenemos derribado, hacer conciencia, permitir que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos redarguya, que se haga evidente, amado hermano, aquello que no está bien en nuestros corazones, y que podamos nosotros a partir de ahí acercarnos al Señor para que haya un altar que se pueda arreglar. Creo que esto también es parte de que nosotros reconozcamos que necesitamos del Señor y que lo anhelemos, que lo deseemos. Dice la escritura que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, mire, conforme a los números de las tribus de los hijos de Jacob. Aquí ya está hablando otra vez de los hijos de Jacob. Hay una generación ahí, hay una generación a quien dejar un legado, a quien dejar una herencia. Y me llama la atención que es Elías el que trae este ministerio, y viéndolo en la dimensión escatológica,
la palabra del Señor nos enseña que el espíritu de Elías ha venido para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres y de los necios hacia la prudencia del Señor. Entonces, amado, hay aquí un legado familiar en lo que es la administración del espíritu de Elías, no a futuro, sino ya para nosotros. Esto es para nosotros, es para el que lo anhele, lo desee. Y esta administración me llamó la atención porque dice que toma 12 piedras. Dice, conforme al número de las tribus de los hijos. Había herencia para los hijos. Había herencia. Y había un testimonio que se levanta ahí, tipificado en las 12 piedras. Luego dice que, al cual dice, había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Y quiero acotar ahí que nosotros somos piedras vivas. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser edificados como piedras vivas. Entonces, anhelar un legado familiar, un legado profético en la familia, hermano, es parte de las piedras vivas, ser edificados como piedras vivas. Ese es el propósito por el cual hemos sido llamados, para ser edificados como una piedra viva. Luego dice que después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de grano. Y otra vez me llama la atención la palabra grano, que viene del hebreo sera, que es generación. Una generación que debe ser edificada. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para poder edificar lo que nos han dado como herencia y devolverlo al Señor como vasos de honra, también dispuestos para toda buena obra. Luego en Hebreos 7, del 9 al 10 dice, por así decirlo, en Abraham, mire, este es otro legado familiar. En Abraham pagó el diezmo también Leví. Usted recuerda, Leví era bisnieto de Abraham, pero Leví estaba en los lomos de Abraham. Y entonces, bueno, Leví en los lomos de Abraham, pero mediante el padre de él y el abuelo de él, Isaac, Jacob, Leví. Entonces dice que ahora Leví recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que Leví sufrió esta administración. Esta administración le fue entregado un legado mientras estaba en los lomos de aquel hombre a quien le fue cambiado el nombre y que le fue dada una bendición extraordinaria, más o menos. Amén. Ahí, si me regalan un minutito, yo quiero enlazar esto con lo que veíamos el sábado con el pastor, ¿verdad? Los que tuvieron la oportunidad de estar en el servicio familiar, ¿cómo era el tema? Avivamiento en la familia, algo así va. Entonces, él habló mucho de esto. Él hablaba de la herencia que nosotros como padres le debemos de dejar a nuestros hijos, y él hablaba muchas cosas. Y mire qué tremendo, porque realmente el Espíritu Santo es el que se encarga de tener la unidad de espíritu. En la enseñanza que este día se está impartiendo con el rema que nuestro pastor Rodrigo nos impartía el día de ayer, porque la herencia ciertamente, hermano, debe ser nosotros como padres la unción profética, el meter a nuestros hijos a que le sirvan al Señor, el que lo hagan con conocimiento, el que lo hagan con temor, el que lo hagan con responsabilidad, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo manifestaba nuestro pastor, ¿verdad? Y justamente es como la base de lo que mis hermanitos hoy en esta mañana van a estar hablando, para que usted, hermano, haga el clic. Y se lo digo como comercial, hermanito, para que usted, si se perdió el día de ayer el servicio familiar, vaya y busque el tema, vaya y busque el rema, porque definitivamente el Señor nos va a hablar. Y más hoy, amado hermano, que usted ve que ya el tiempo está pronto.
Así que si usted está preocupado porque no tiene casa, porque no tiene carro, porque aquí y allá y no le baja nada a sus hijos, entonces preocúpese por buscar al Señor y que esa búsqueda del Señor en su casa, mire qué tremendo, va a venir a dejar el arca del pacto en su hogar y sus hijos van a ser prosperados también. Así que eso quería agregar, hermanitos. Amén. Amén. Continuamos en el siguiente slide. Dice, participantes de la promesa. ¿Quiénes son los participantes de la promesa? Dice, Dios, profeta, padres e hijos. Lo que decía ahorita nuestro pastor José Carlos, que debemos de ser los padres, los responsables de enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad definitivamente para nosotros como padres, para dejar ese legado del cual hablaba también nuestro hermano Wesley. Luego dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Y si usted ha seguido la secuencia de las enseñanzas, hemos estado tocando bastante, eh, enfocándonos bastante en Elías, en el libro de Elías y en él como profeta. Y cuando hablamos de el espíritu profético, definitivamente también tenemos que hablar del profeta Elías. Dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Sabemos, ¿verdad, amado hermano, que ese día, a todas luces, por todo lo que hemos estado viviendo y ha estado aconteciendo en estos días, definitivamente ese día se acerca, pero nosotros, amado hermano, tenemos la seguridad y la confianza puesta en Dios de que antes de que ese día venga, nosotros nos vamos como amada. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera con maldición. Malaquías 4:6. Amado hermano, aquí Malaquías estaba profetizando de que iba a venir Elías, pero nosotros lo vemos más adelante en la escritura cuando aparece Juan el Bautista y entonces todos decían, este es Elías, pero él se llamaba Juan el Bautista. Lo que habitaba en él era el espíritu de Elías, ese espíritu de Elías que definitivamente en estos tiempos tiene que manifestarse con ese avivamiento con el que hablaba nuestro pastor Rodrigo también en la prédica. De tal manera que nosotros debemos de llevar una vida tanto en la iglesia como en nuestras casas, en nuestros trabajos. De hecho, en toda nuestra vida tenemos que llevar una vida profética, porque definitivamente el Señor nos habla a través incluso de aquellos que puedan ser nuestros compañeros de trabajo. Nuestro pastor Rodrigo decía, un niño nos puede hablar, nuestro hijo nos puede hablar. Debemos de aprender a escuchar la voz de aquellos pequeñitos y saber cuándo es que está hablando el hijo, ¿verdad? O cuándo nos está hablando Dios a través de nuestros hijos. Porque a veces, amado hermano, nosotros tendemos ahí a tambalear, ¿verdad? Y de repente salen nuestros hijos. A mí me ha pasado. Me dice, mira, papá, esto y esto no es así. Entonces, definitivamente hay que saber escuchar, tener esa humildad también, porque a veces decimos, no, es niño, quizá no tiene ni la edad para saber de lo que me está hablando. Pero definitivamente, amado hermano, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de nuestros hijos, porque el Señor nos va a hablar en este tiempo. Decía el hermano Wesley anteriormente que van a levantarse esos adolescentes, esos niños, ¿verdad? Están en una etapa entre niños y que van entrando a la juventud. Y decía que eran nazareos, y nazareos son apartados para Dios, que han hecho un voto para Dios, que han dedicado su vida para Dios. Y de estos, amado hermano,
No me cabe duda que hay muchos en nuestra congregación, hay muchos en nuestras familias y definitivamente el Señor los va a usar en este tiempo en el ámbito profético para hablarnos a nosotros como amada. Hola. Mire, ahí tocó un punto bien importante que quería recalcar. Porque el Señor, acuérdese hermano, mire, ¿por qué tenemos que tener nuestros sentidos espirituales? ¿Cómo era el tema? Agudizados, sí, perdón. ¿Por qué tenemos que tener los sentidos espirituales agudizados? Porque si el Señor utilizó, en la Biblia está, utilizó a una burrita, a una asna, no me recuerdo cómo se llamaba, es una burrita, pongámosle una burrita, vaya. Utilizó una burrita para hablarle a un profeta, ¿va? Imagínense cómo el Señor no va a utilizar la boca de un niño para darle un mensaje a usted. Bueno, a nosotros, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, yo le compartí a mis hermanos en el estudio, ¿verdad? Que escuché un remo muy hermoso, ¿verdad? Por medio de un niño. Manita Sandrita también nos compartía que había recibido también de parte de sus nietecitos, ¿verdad? Una bendición de palabra, mi hermanito Henry también. Entonces, acá, hermano, no le estamos hablando, no le estamos contando cuento. Hemos vivido esa experiencia. Yo creo que usted también, amado hermano, su hijo, nuestro apóstol también nos contaba, ¿verdad? Experiencia que había tenido una vez con Javi, ¿verdad? Que estaba ahí debajo de la mesa y empezó a escuchar el apóstol la voz y empezó a recibir nuestro apóstol el mensaje, pero después Javi se fue por otro lado. No me acuerdo muy bien esa historia, pero sí recuerdo lo que él nos enseñaba, ¿verdad? Entonces, y lo otro importante, hermanos, es que el espíritu de Elías, ¿qué año estamos? Mire, ahí está, lo tienen mis hermanitos atrás, ahí en el mural, es el año de la reconciliación. Y entonces, hermano, Elías en este año profético, ¿verdad? Reconciliación en nuestras familias, en nuestros hogares, va a venir a ser una obra de reconciliación también en nuestra familia. Hablamos eso con mis hermanitos, ¿verdad? Y creo que lo van a tocar más adelante. Solo se lo estoy tirando para que lo recuerden. pero sí, hermano, créalo. Los niños, por eso el Señor nos manda, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser muchas veces como niños, ¿verdad? Para dejarnos usar por el Señor. Así que eso quería, hermanos, perdón ahí que me tomé minutitos. Solo quería, hermanos, perdón, solo quería mencionar algo en lo que acaba de decir mi hermano Henrito, que me llama la atención que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y yo conecto eso con lo que dice Deuteronomio 6:4, estas palabras que yo te mando, decía. O sea, si en algún punto se perdió, si en algún punto se extravió, el proceso ese de dar una herencia profética a los hijos, o sea, ¿en qué momento se extravió? Porque Deuteronomio 6:4 decía, estas palabras que yo te mando, primeramente estarán en tu corazón. Y esa palabra que aparece ahí por palabra es dabar. Y cuando dice, el significado de dabar es dependencia, sometimiento y exposición. Entonces lo que yo veo ahí es que esta dependencia estará en tu corazón y se la vas a trasladar a tu hijo. Ahora viene el profeta Elías a unir, a religar aquello que se había extraviado. Y también me llama la atención cuando dice, la repetirás a tus hijos. Entonces esa palabra repetir, estaba viendo yo aquí en la concordancia Strong, que es shanan, que significa aguzar. Y Proverbios dice que el amigo aguza el rostro de otro amigo. Entonces, como que no ha habido esa amistad en la familia para poder trasladar lo profético hacia los hijos. Y solo quiero concluir con este ejemplo que, perdóneme, es un testimonio más que todo.
Yo recuerdo que mi hija mayor tenía 3 años y entonces a veces uno no se imagina hasta dónde la dependencia o la fe de uno puede trascender en el corazoncito y la mente de un niño. Ella tenía vitiligo en la pierna derecha. Y entonces ella se veía la mancha, iba creciendo cada cierto tiempo, ¿verdad? Y entonces una vez me dijo, papá, y Dios me puede sanar de esto. Esas fueron las palabras de ella. Entonces, hermano, pues nosotros creemos que Dios sana, ¿verdad? Sí, hija, le dije yo, Dios te puede sanar. ¿Y cómo hago? Me dijo la niña de 3 años, ¿verdad? Entonces yo le dije, lo que se me ocurrió a mí decirle, háblale a la mancha que se quite. Y después se le vino la mancha y dijo, mancha, en el nombre de Jesús, andate. Y hermanos, y vive Jehová que lo que yo le digo no es una mentira, el Señor me guarde. Mi hija puede testificar eso. Inmediatamente la mancha se comenzó a cerrar. Y ha quedado a la medida de la circunferencia de más pequeño que un centavo, nunca avanzó, nunca se quitó. Creo que es como para testimonio. Gloria a Dios, hermano, aleluya. Y miren qué tremendo eso, hermanito, porque eso fue a los 3 años, dice usted, ¿verdad? Eso fue a los 3 años. Y mire, le habló, le habló, y ayer también ella habló, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En la profecía, ¿verdad? Entonces ella ha entrado en un proceso de fe, y así, hermanos, nuestros hijos, en el nombre de Jesús, y esta escuela profética debe tener frutos, amado hermano. Si hay hijos que tienen ese preordenamiento y usted ya se lo identificó, en el nombre de Jesús, amado hermano, usted comience, si es que para eso es lo profético, ¿verdad? Para eso es lo que profetizar a nuestros hijos, es prepararlos para lo que el Señor los ha preordenado. Y entonces así ella empezó a dar palabra, gloria a Dios, así va a seguir de gloria y gloria, ¿verdad? Gavita también, ¿verdad? Hermanita Salina, va a seguir y va a seguir esos pozos que estaban activos y que por alguna razón se han cerrado en la iglesia, también se van a activar, van a abrir nuevos pozos también en el nombre de Jesús. Anita, ¿verdad? En el nombre de Jesús también viene con esa unción, con ese poder en el nombre de Jesús. Los nietos de manita Sandrita, así también los hijos de nuestro pastor, todos los bebitos, hermanos, que están naciendo, así todos los hijos, amado hermano. Esa es la verdadera bendición de lo profético en nuestros hogares. Amén. Sí, también quería aportar de los participantes de la promesa. Cuando leemos una porción bíblica, sabemos que el orden en que está escrito tiene una importancia, y en ese orden lo hemos leído. Y dice que lo primero es que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea que los primeros que debemos devolver nuestro corazón al Señor somos los padres, mamá y papá, para que después sea devuelto el corazón de nuestros hijos. Como decía nuestro hermano Well, ¿en qué momento se extravió que esos corazones de nuestros hijos no están vueltos hacia los padres? Y luego dice, para que ya los hijos, vuelto el corazón de ellos hacia sus padres. O sea, tiene un orden. En el orden establecido, primero padres hacia Dios, luego hijos hacia sus padres, y esto es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Que podemos decir, va el legado familiar, va la generación completa acatando lo profético que el Señor quiere que se mueva en nuestro hogar.
Hermana Celina. Amén. Qué bendición, porque uno hasta aquí compartiendo recibe, ¿verdad? Y yo espero que ustedes en sus casitas también estén recibiendo, porque qué compromiso tenemos nosotros como padres realmente. Y uno tiene que dar el primer paso como para activar, ¿verdad? Y no solamente, como decíamos al principio, quedarnos lo que recibimos aquí en la iglesia, lo que nos da. Así como levantamos nuestras manos aquí en la iglesia, así como le danzamos aquí en la iglesia, así como buscamos de la presencia del Señor aquí en nuestra iglesia, eso que recibimos aquí tenemos que llevarlo a nuestros hogares para que allá, o sea, llevarnos la presencia del Señor a nuestras casas. Y no solamente, como decía al principio, ser doble ánimo, o solamente ser llamados cristianos solo porque venimos a la iglesia y somos otra cosa fuera de aquí, ya sea en el trabajo o en nuestras casas. Pero lo importante aquí es que nosotros tenemos que ser de bendición para nuestros hijos, declararles bendición, no declararles que, porque muchos padres dicen, ¿verdad? Vos no servís para nada, vos no, empiecen a decirle cosas y muchas veces los niños reciben eso. Entonces, es bien delicado porque todo es espiritualmente. Entonces, tenemos la obligación de darles palabras de bendición a nuestros hijos y decirles que son águila, que son bendición, avivar eso en nuestros hogares. Entonces, es una bendición. Siguiendo con las láminas, pues eso lo estuvieron repasando los hermanos el domingo pasado, donde estábamos viendo lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que se entra con acciones de gracia. Pero abajo sí podemos ver que están las figuras de Asaf, de Jedutún y de Emán, ¿verdad? Que son los que eran los encargados del arca. Pero si gusta pasamos al otro, donde está la administración integral. Prácticamente es lo mismo, donde hablamos que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y ahí podemos ver que como que hay un porcentaje, ¿verdad? Que es como una administración integral. Nuestro cuerpo, el 17%, el espíritu, el 58%, y alma, el 25%, y somos, en la totalidad es el 100%, porque sabemos que cada uno de nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y eso nos hace lo que somos nosotros, lo que el Señor nos creó. Entonces tenemos que cuidar tanto nuestro cuerpo para dar buen testimonio, nuestro espíritu que tiene que estar avivado, que tiene que estar buscando del Señor constantemente, y nuestra alma, como dice la palabra, ¿verdad? Oh alma mía, alaba a Jehová. Tenemos que, porque somos un ser integral, entonces dice que debemos esforzarnos por adorar al Señor en espíritu y en verdad. O sea que no es a media, no es si tú te has acomodado en ese tiempo de cuarentena y hemos dejado de adorar o hemos dejado de buscar, o si has dejado de reunirte como familia en tu casa, que tal vez tú antes leían la palabra en hogar, porque eso atrae la bendición, porque eso va a hacer que tus hijos reciban palabra, porque leyendo la escritura es como nosotros nos vamos llenando y nos vamos alimentando para que cuando el Señor venga, el Espíritu del Señor venga a nosotros, nuestras bocas estén llenas y el Señor pueda usarnos. No sé si de esta lámina quieren comentar algo. Sí, en esta lámina, que también la vimos en el discipulado anterior, donde vemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, comentábamos desde el inicio que vemos acá un legado familiar. Asaf, Jedutún y Emán, ¿verdad? Que llamados, escogidos y fieles, forman parte de la familia de Leví. Son nietos, ¿verdad? O tataranietos de Leví. Era una familia sacerdotal. Entonces, Asaf significa traer unidad. Jedutún, alabanza, celebración. Emán, fiel,
que también era vidente. Esta es una familia profética que ministraba en el templo. Así como muchos de nosotros, ¿verdad? Nuestra familia ministra en el templo. Todos somos llamados a servirle al Señor en cualquier área que se nos indique en nuestra iglesia, en cualquier área que veamos que hay una necesidad. Nosotros somos llamados a ser servidores del templo del Señor. Y veíamos que esta familia de adoradores, ¿verdad? Era la familia de Leví. Y Leví, su significado del nombre significa unido, que es parte, digamos, de la unión que vemos que debe de estar en la familia. ¿Quién era Leví? Leví fue apartado para el ministerio sacerdotal en el tiempo de Moisés. Y vemos que de la administración integral que estuvimos tocando en el tema anterior, hay dos ramas, ¿verdad? La alabanza y el sacerdocio. Y veíamos que los levitas fueron apartados para el sacerdocio. Y veíamos que ahí estaba Gersón, Coat y Merari, que eran los que llevaban y transportaban los instrumentos también del arca. Fueron como los ancestros que hoy tenemos, ¿verdad? De Hemán, Jedutún y Asaf. Entonces, ¿por qué vemos la importancia del legado familiar, de la herencia familiar en ellos? Porque sus antepasados fueron escogidos y sirvieron al Señor como sacerdotes. Y viendo un poco el significado, digamos, de los nombres y cuál era el ministerio que en alabanza que ellos tenían, era que profetizaban con arpas, con salterios y címbalos. Pero sus antecesores también fueron sacerdotes. Y como hemos sido enseñados que los nombres tienen mucho significado, vemos que Jedutún, que es el que alaba, que es el que está en figura en el atrio, desciende de su padre Musi, que es el que toca. Y si es que es el que toca, también formaba parte de una familia musical que adoraba al Señor. Y su ascendiente, podemos llamarle así, es Merari. Y el nombre Merari significa amargo, triste. Entonces, de lo que podemos sacar, ¿verdad? O deducir que todos aquellos que nos quedamos en el atrio y que no podemos pasar del atrio es porque tenemos una carga de amargura o de tristeza. Pero hermanos, tenemos una buena noticia. Nosotros debemos de ser coatitas, debemos de ser los que ministramos en el lugar santísimo. Y veamos que coat significa asamblea, congregación. O sea, tenemos que tener un culto racional, una asamblea donde podamos ser alimentados. El hijo de Coat es Ishar, que significa aceite de oliva, aceite fresco. Ustedes han escuchado la alabanza, ¿verdad? Aceite fresco está cayendo aquí. ¿Aquí dónde? En el lugar santísimo, donde están los coatitas. Y los coatitas eran los que llevaban el arca del pacto también y la trasladaban con varas en sus hombros, con responsabilidad. Y de allí es la descendencia de Hemán. Y Hemán significa fiel. Entonces, en la figura del arca, tenemos que los coatitas están en el lugar santo y son los fieles, los que permanecen. Y Gersón, su significado es peregrino, desterrado. Usted sabe, ¿verdad?, que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y los peregrinos y los desterrados quedan solo a nivel del lugar santo.
y que su padre era, digamos, el padre de Asaf, que es el que congrega, es Simei, y Simei significa Dios es glorioso. Hermano, ¿usted cree que tenemos un Dios glorioso que se mueve en medio de la congregación, en el que se derrama aceite fresco para que usted pueda recibir palabra del Señor, una palabra profética segura, y que usted y yo podamos ministrar en la casa del Señor, y que tanto nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, de nuestros hijos y de nuestra familia, sabemos y debemos tener claridad que somos una familia de levitas, somos una familia sacerdotal, hemos sido llamados al sacerdocio. En Apocalipsis dice que el Señor creó para su Padre un reino de sacerdotes. Eso somos usted y yo. Y mire dónde están los sacerdotes, ministrando en el templo, ministrando su familia, para que hasta la tercera y cuarta generación sigamos alabando y dándole gloria y sirviéndole a nuestro Señor. Pero con todo eso, que solamente son ejemplos para que veamos cómo estaba inmersa la familia sacerdotal y los legados familiares. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Venimos, nos congregamos, como lo tenemos algunos por costumbre, pero ¿qué hacemos con la presencia del Señor? ¿Qué hacemos con la presencia de Dios? Fíjense que en el primer libro de Samuel, versículo 6, el capítulo 6, versículo 2, dice: entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Estos eran los filisteos y ellos sabían que el arca tenía un lugar. Si no, no dijera acá que la iban a enviar a su lugar. Pero si lo ponemos a nuestra realidad y decimos, entonces los oremitas llamaron a los sacerdotes, los de la familia Orem llamaron a los sacerdotes y les dijeron: ¿qué hacemos con el arca? ¿Qué hacemos con el arca, hermana Celina? ¿Qué hacemos con el arca de Dios, hermano Henry? Hermano Wesley, ¿qué hacemos con el arca del Señor? ¿La llevamos a su lugar? Porque vemos que el lugar del arca no solamente es el templo. El lugar del arca también tiene que ser nuestro hogar. Y esta es como que estamos acá gozándonos en la casa del Señor cuando nos congregamos, hoy que ya podemos congregarnos y sentimos esa presencia hermosa del Señor. Nos ministra su palabra, su alabanza, su adoración, y el Señor nos habla a nuestro corazón. Pero salimos de la puerta y es como que nos quitáramos el vestido de iglesia y nos ponemos así el vestido casero, ¿verdad? Y nos vamos con los zapatos, que ya no son los zapatos de iglesia, sino los zapatos de casa, los que nos quedan más cómodos, las chanclas. Y se nos olvidó. Dejamos la presencia del Señor solo en el templo. Pero, amado hermano, la presencia del Señor tiene que ir con nosotros. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Señor dice que Él no solo va a morar en un templo hecho de manos de hombres, mora en nosotros, dentro de nosotros. Entonces el arca debe de ir con nosotros.
pero hemos aprendido que esa arca debemos de llevarla con responsabilidad. Pero ¿qué pasa si cuando salimos del templo dejamos el arca y la dejamos en la puerta? Porque nos complica llevarnos. Dejamos las varas en otro lugar y ya no lo llevamos con responsabilidad a nuestra casa. Y se nos olvida que fue un culto glorioso, que hubo una presencia extraordinaria del Señor. Y llegamos a casa y no hablamos ni el tema. El día a día nos consume las angustias, los problemas, y se nos olvida que somos sacerdotes llevando el arca del pacto. Y déjenme recordarles que el arca debemos de llevarla a casa. Estos filisteos que tenían el arca, pasó mucho tiempo el arca con ellos, y dice que mientras el arca estaba con los filisteos, hubieron males, hubieron enfermedades y hubieron tumores, porque no era el arca para ellos, porque eran extraños, no era el pueblo del Señor. Entonces el arca del pacto les ocasionó mal y no un bien. Pero quiero contarles de Abinadab, que su nombre significa generoso, y dice que dejaron el arca de Jehová en la casa de Abinadab y santificaron a Eliezer, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. O sea, ahí había un padre y un hijo cuidando y santificándose con el arca. Pero desde el día que llegó el arca, dice que pasaron muchos días, y muchos son muchos. Pasaron 20 años en la casa de este hombre generoso. O sea, no era un mal hombre, ¿verdad? No era un extraño, era del pueblo del Señor. Tenía un hijo que había sido santificado para llevar el arca. Pero en esos 20 años estuvo el arca allí y no pasó nada. No pasó nada. Entonces, ¿cuántos años tenemos nosotros de estar asistiendo a la casa del Señor, de estar compartiendo con el arca del pacto, de la presencia, y no ha pasado nada? Pero déjeme contarles de Obed-edom. Obed-edom dice que es siervo de Edom, y edomitas son descendientes de Saúl, o sea que no era pueblo de Dios, ¿verdad? Y dice que estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, geteo, o sea, no era israelita, era geteo, y estuvo por 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Cuál es la importancia de tener el arca en mi casa? Que no va a pasar ni 3 meses cuando el Señor nos va a bendecir, porque lo hizo con Obed-edom. Mire, el otro también era generoso, era dadivoso, posiblemente todo lo que le pedían colaboraba, no solo en su tiempo, no solo en su espacio que brindó para tener ahí el arca, posiblemente con muchas de sus cosas era dadivoso, tenía manos abiertas, y sin embargo el arca solo estaba de adorno en su casa. Pero Obed-edom 3 meses, y el Señor obró en gran manera. Y luego vemos David, el bien amado es su nombre, y dice que fue dado aviso al rey David que Jehová había bendecido la casa de Obed-edom y que todo lo que tiene también había sido bendecido. Quiere decir que el Señor nos bendice no solo con las cosas materiales primordialmente, sino dice que con todo lo que tenía. ¿Y qué tenía Obed-edom? Reverencia, responsabilidad para con el arca. Entonces el Señor dice, lo bendijo en todo. Entonces dice David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos,
David sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea que también le dio ofrenda, le dio diezmo y le levantó altar al Señor. Y posiblemente cuando David llevaba esto, lo llevaba a su casa, porque dice que Mical lo estaba viendo por la ventana. ¿Qué bendición hubiese tenido Mical si no se hubiera burlado del siervo David y del arca del Señor? Hubiera sido una bendición en grande, así como Obed-edom. Entonces, hermanos, ¿qué haremos con la presencia de Dios, hermano Wesley? Yo solo quiero contribuir con algo aquí. Cuando hermana Sandrita menciona en lo que está escrito, que 20 años estuvo el arca de la presencia del Señor en la casa de Abinadab y no pasó nada. Siguiendo un poco con el contexto ahí, ¿verdad? Más adelante dice que Samuel se levanta y juzga al pueblo porque tenían ídolos. Entonces eso me da a entender a mí que a veces la presencia del Señor pasa desapercibida de nuestra vida, precisamente porque hay ídolos. No podemos servir a dos señores, ¿verdad? Aborrecemos a uno si atendemos al otro. Entonces me llama mucho la atención eso, porque luego en los otros ejemplos que mi hermana menciona, yo puedo ver ahí como el arca en cada área del tabernáculo, por así decirlo, ¿verdad? Porque Abinadab, como en los atrios, ¿verdad? No pasa nada si no hay muerte. No murieron a sus ídolos. Obed-edom, 3 meses, imagínense, 3 meses y una bendición extraordinaria. Y ahora David, ¿verdad? Con esa gracia tan extraordinaria y el corazón de servir al Señor. Fíjense que es importante, hermano, notar que cuando nosotros realmente queremos servir al Señor, pues el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Y viene un arrepentimiento para poder inmediatamente buscar al Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, hermanos, como para ir concluyendo, no sé, alguna idea ahí, pero lo tremendo aquí, hermanitos, es que sí, por eso el tema, yo vuelvo e insisto, ¿verdad? El tema de nuestro pastor es un tema clave porque enlaza el vínculo que el Espíritu Santo para esta casa, Orem, ¿verdad? Para los que nos ven, pues qué bendición, pero específicamente para la casa Orem, para los que somos ovejas, para los que somos líderes, para los que somos ministros de esta casa bajo la cobertura de nuestro pastor, debemos escuchar ese mensaje, porque definitivamente, amado hermano, debemos de ejercer como cabeza responsable, porque si no el Señor nos va a demandar. Y como decía nuestro pastor, ¿verdad? Está en las cabezas adormecidas, no ejerciendo su sacerdocio profético en el hogar, mas ahora a ti te habla el Señor, amado hermano. Tú que estás escuchando este mensaje, tú que estás ahí pegado en la transmisión, amado hermano, responsablemente y delante del Señor, si Él te ha llamado a ejercer, entonces tienes que obedecer para que tú y tu casa sean prosperados. Me impacta eso, hermano, definitivamente. Obed-edom 3 meses tuvo la presencia del Señor, el arca del pacto en su casa. Y dice la palabra que todo lo que tenía, y que tenía Obed-edom,
aparte de lo material, ¿verdad? Pero tenía esposa. Metámosla ahí, ¿verdad? Tenía esposa, tenía hijos, tenía sobrinos, tenía, no sé, ¿qué más tenía? Quizás tenía la mamá, tenía el papá, quizás tenía nueras, que no eran quizás, pero no, sí eran, quizás tenían nietos, no sé, pero si la palabra dice que todo lo que tenía, y eso me da a mí la impresión de que también hasta la familia recibió bendición. Entonces, amado hermano, el Señor te está hablando. A veces nosotros la tenemos fácil, hombre, pero lo que pasa es que no sé, como que hay algo en nuestros ojos, en nuestra vista, que no nos deja ver si la cosa está sencilla, ¿verdad? ¿Quieres prosperidad en abundancia? Bueno, ten la presencia del Señor en tu casa. Proféticamente desata a tus hijos, tu esposo, tu esposa, y entonces todos trabajando, toda la familia trabajando, sirviéndole al Señor en un mismo sentir, y entonces va a empezar eso a prosperar. Y entonces tú vas a tener, se te va a venir un negocio y el Señor te va a dar sabiduría para los negocios, y entonces vas a empezar a prosperar. Y entonces, ¿por qué? Porque primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todo lo demás viene por añadidura. Es un principio bíblico, amado hermano. Entonces, yo quiero cerrar con esto, y mis hermanos también les dejo el tiempo para este pequeño tiempo de conclusión, ¿verdad? Del tema, porque ya nos pusieron el rojo aquí. Literalmente, hermano, ya nos pusieron el rojo. Hoy sí, porque estamos en la iglesia. Aleluya. Pero sí, amado hermano, quiero bendecir tu casa, ¿verdad? En el nombre de Jesús, con esta enseñanza. Definitivamente, amado hermano, tienes que escuchar la voz de Dios. Y acuérdate que el primer mandamiento que dice la palabra, oye, ¿verdad? Oye, oh Israel. Entonces, te recuerda ese mandamiento, amado hermano, en el nombre de Jesús, para que tú despiertes, cabeza de hogar, mujer ayuda idónea, despiertes. Hay una tarea que hacer. Hay un trabajo por hacer, y por la pura misericordia del Señor todavía estamos aquí en la tierra. Esperamos el arrebatamiento, gloria a Dios, pero mientras tanto tú tienes un propósito en tu vida, que es servirle al Señor. Tú tienes un llamado. Entonces, amada hermana o amado hermano, hazle caso a ese llamado que el Señor te ha hecho, porque de lo contrario viene el Señor, nos arrebata, y entonces al momento de rendir cuentas te va a decir el Señor: ¿qué hiciste con el talento que te di? Ay, Señor, es que yo no podía, Señor. Ay, Señor, es que yo era la más pequeña, habla Padre, de mis hermanos, y yo solo llegaba a servir el café. Habla Padre, ¿verdad? No, el Señor te dio un talento, un don, pues ese lo tienes que poner a trabajar. Hoy todavía es tiempo para que ese talento se ponga a trabajar. Por la gracia y misericordia del Señor, todavía Él nos permite vivir aquí en la tierra, pero se acerca el día y está más próxima su venida. Entonces, hermano, despiértate tú que duermes y ponte a trabajar. Aleluya. No sé, no es te alumbrará el sol de justicia. No, hermano, despiértate tú que duermes y ponte a trabajar en la obra. Amén. Amén. Quizá ya despedirnos por cuestiones del tiempo y dejar ahí la espiguita para que la próxima semana pues ya nos sintonicen y podamos seguir aprendiendo, amados hermanos. Dios les bendiga y llevémonos el arca con responsabilidad a nuestras casas, hermanos. Amén. Ahí está. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, y bueno, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Y a veces puede sonar duro o áspero algo, pero es que necesitamos de un poquito de todo, ¿verdad? En el camino del Señor. El Señor les bendiga, amados.
Qué hermoso porque el Señor habla a tiempo, ¿verdad? Y nos da un llamado de atención como padres responsables y para analizar el legado que les vamos a dejar a nuestros hijos. Pero el próximo domingo nos acompañan para continuar con el tema. Bendiciones. Bueno, hermanos, hemos llegado al fin de esta enseñanza de este día. Continuaremos, ¿verdad? Viendo más familias proféticas en el próxima enseñanza, pero que le quede a usted la pregunta, ¿qué haremos o qué hacemos con la presencia del Señor? La presencia del Señor no termina cuando finaliza un servicio. Tú no puedes colgarla en tu closet como un vestido de domingo, porque su presencia quiere estar contigo todos los días de tu vida. Y tú, como padre, como madre, debes trasladarla a tus hijos y a tus nietos. Esa es la promesa que el Señor nos ha hecho. Hijos de profetas, familias proféticas. Dios me les bendiga, los guarde y nos gozaremos en este nuevo servicio de este domingo. Dios les bendiga.